De regreso en CNN Chile Radio, saludamos acá sentado en el mesón al senador de Demócratas, Matías Walker. ¿Cómo está, Matías? Muy buenos días. Muy buenos días, Carolina. Muchas gracias por la invitación, por el café, además muy rico en esta mañana fría. Qué mejor. Jugosa, además, aunque ahora el sol está como disipando la cosa, pero sigue siendo una mañana fría y húmeda. Bueno, anoche estuvo el presidente Boric sentado acá en este mismo estudio. Así es. ¿Qué le pareció? ¿Pudo ver algo del especial de Sí, Tolerancia Cero? vi la entrevista, muy interesante. Yo creo que efectivamente la cuenta pública permite hacer una reconstitución de lo que han sido estos 4 años en que pasamos del estallido social, 2 procesos constituyentes fallidos, y lo que tiene que hacer cualquier jefe de Estado es una reflexión hacia el futuro, ¿no? Con un balance. Y yo creo que Chile hoy día, con todos los problemas que tiene, de inseguridad, de falta de crecimiento económico, de desempleo, las listas de espera en los hospitales, tiene las bases para que volvamos a ser un país que pueda solucionar estos temas. Y desde el Congreso hemos avanzado en una agenda legislativa que da cuenta de ello. Lo decía el presidente, 60 proyectos de ley en materia de seguridad que hemos trabajado, que hemos priorizado, algunos de ellos los diputados oficialistas, yo me acuerdo en la Cámara en ese momento, los votaron en contra. Finalmente, yo creo que la propia ciudadanía empujó a que estos proyectos de ley vieran la luz. Oiga, ya he visto que hay cierta controversia en la primaria oficialista, precisamente por los proyectos de seguridad entre la candidata Janet Jara y la candidata Carolina Toá, a quien a todo esto la Democracia Cristiana, su ex partido, su partido, digamos, original, decidió apoyar, o más bien el Consejo decidió llamar a sus adherentes y simpatizantes a votar por Carolina Toá en la primaria. ¿Qué le parece esa definición? Lo encuentro un poco raro, porque llama a la Democracia Cristiana, mi querido partido de toda la vida, a votar por Carolina Toá, pero sus militantes no pueden votar, ¿no? Porque no son parte de la primaria. Llama a los adherentes y simpatizantes, no sé, y lo digo con mucho cariño y respeto a mi ex partido, cuánta fuerza va a tener esa convocatoria. Porque lo que yo he visto en mi región y en otras regiones es que el electorado tradicional de la Democracia Cristiana se desacopló de las decisiones directivas. Y el caso más claro fue el año 2022, cuando nosotros renunciamos a la Democracia Cristiana y nos expulsaron también. Se preocuparon además de expulsarnos para que no volviéramos. Siempre dijimos, demos libertad de acción porque hay un electorado de centro que quiere cambios, pero que quiere cambios con gradualidad. Entonces es raro esto que la Democracia Cristiana, sin ser parte del oficialismo, llame a participar a sus adherentes porque no pueden hacerlo sus militantes de una primaria que es oficialista. Pero bueno, efectivamente, tal como tú dices, Carolina, se está viendo en esta primaria las 2 almas que tiene el oficialismo y que lo vimos en los proyectos de seguridad. Bueno, a todo esto se están como armando conversaciones para lo que es súper importante, ¿no? Las listas parlamentarias de cara a la elección de fines de año. ¿En qué está Demócratas? Porque entendemos del interés de Chile Vamos en lograr ir en una lista con ustedes. ¿Eso tiene futuro, tiene perspectiva? No sé qué tanto futuro va a tener eso, francamente. Nosotros tenemos una candidata presidencial, que es Jimena Rincón, que está recorriendo el país de manera encomiable. Este fin de semana va a estar en Los Ríos, la semana pasada estuvo en Magallanes, Los Lagos. Nos falta por constituirnos en esas 3 regiones. Nuestra idea es llevar candidatos a parlamentarios en todas las regiones y por eso estamos haciendo un esfuerzo especial en Magallanes, Los Lagos y Los Ríos. Yo también estuve en Puerto Montt, en Valdivia, porque queremos llevar candidatos en todas las regiones y eventualmente llevar candidata presidencial a primera vuelta. Y eso es lo que se está evaluando. Ahora, seguimos en conversaciones, para ser muy franco, con Amarillos, que son nuestros aliados naturales. Probablemente ellos se van a concentrar en algunos distritos. Nosotros fuimos con Amarillos en las elecciones municipales, son como nuestros primos hermanos, son como nuestros aliados naturales. Como partido de centro sacamos un 7,5% de los votos en las comunas que competimos. Hay una encuesta de Criteria, Carolina, que habla de una intención de voto de un 7% en las próximas elecciones parlamentarias en favor de la Demócrata y Amarillo. Entonces, ¿qué me dice a mí eso?
que hay un electorado de centro a la espera de representación, que no le gusta este ambiente polarizado que estamos viendo muchas veces en el debate público, y ese electorado hay que ir a buscarlo y hay que representarlo. Si pasa la segunda vuelta de Evelyn Matei y Carolina Toá y la alternativa de Jimena Rincón no prospera, ¿ustedes a quién apoyarían? Con quien tengamos coincidencias programáticas. Nosotros lo que hemos planteado es que esto no se trata de hacer un acuerdo parlamentario por sumar, Carolina. Lo que hemos dicho es que tienen que haber coincidencias programáticas. ¿Con qué nos diferenciamos de Carolina Toá? Ella es parte de una coalición de gobierno que creo que no ha logrado las cifras de crecimiento que este país merece. Creo que Chile puede mucho más en materia de crecimiento que el 2,5%, que mostró ciertas vacilaciones en materia de seguridad. Todavía recuerdo cuando discutimos la ley Naín Retamal y ella hablaba del gatillo fácil, después terminó apoyando el proyecto, tuvo ciertas vacilaciones. Finalmente logramos avanzar en una agenda de seguridad. Yo trabajé con ella además como vicepresidente del Senado en la Comisión de Constitución, y también tenemos diferencias con Evelyn Matei. Cuando Evelyn Matei dice que es partidaria de la pena de muerte, cuando Evelyn Matei dice que el año 73 y 74 hubo situaciones de violación de derechos humanos que eran inevitables, nosotros salimos respondiendo. Entonces, yo insisto, y ese ha sido mi sello, y lo dije respecto al acuerdo de pensiones, que creo, coincido con el presidente ayer, que es lo mejor que hemos logrado en esta legislatura. Yo creo que hay un espacio para convocar al centro que no se siente representado por las otras candidaturas. Así que ojalá logremos las firmas en estas tres regiones que son los lagos, los ríos, Magallanes. Me van a decir que estoy pasando el aviso, pero es verdad. O sea, la ley electoral nos exige estar constituidos en todo Chile si queremos llevar candidata presidencial y candidato a parlamentario en toda la región. Hablemos de la actividad legislativa. Ayer en la comisión mixta se termina aprobando la ley de fraccionamiento de una de las pesquerías que había quedado pendiente, ¿cierto? Después del acuerdo que se logró en 21. La merluza común. La merluza común, y que finalmente se revierte la proporción en favor de la pesca industrial con un 55% y un 45% para la pesca artesanal, lo que desató el enojo de los representantes del Frente Amplio, ¿no?, que lo votaron en contra. ¿Qué le parece ese acuerdo, sobre todo después de la controversia que hubo con el dato que se aportó desde la Superintendencia de Pesca, perdón, de la Subsecretaría de Pesca, que fue equivocado? A ver, me parece un acuerdo razonable, porque además se gestó, el único votón contra fue el diputado Jorge Brito. Esto se gestó desde el Partido Comunista hasta la UDI. El senador Daniel Núñez estuvo en el acuerdo, el presidente de la comisión, Fidel Espinosa, David Sandoval, porque ¿qué es lo que hace el acuerdo? Dice, efectivamente, se parte con un 45% del fraccionamiento de la merluza común para la pesca artesanal, que es más de lo que tenemos actualmente, pero puede llegar al 50%, conforme a la recuperación de las pesquerías. Y eso es muy importante, Carolina, porque ¿cuál fue el problema de la actual ley de pesca, o ley Longueira, como quieren llamarlo algunos? Que si bien aumentó el fraccionamiento a favor de la pesca artesanal, como había que recuperar las pesquerías, y esto es parte de un acuerdo mundial en la ORP, disminuyó la cuota global. Entonces, ese aumento de porcentaje teórico en favor de la pesca artesanal fue mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que debimos haber hecho y cuál fue el aprendizaje? Que si baja la cantidad de cuota global, no pueden ser perjudicados los pescadores artesanales. Y ayer se dio cuenta de esto. Hay un segundo elemento que queda pendiente. Los senadores de la región de Coquimbo presentamos una indicación para destinar al menos un 30% de la cuota del jurel al consumo humano. Ese es un debate que no se ha dado, y yo espero que sea parte de la ley larga de pesca. Presentamos una indicación, empatamos ayer, no logramos aprobar. Nosotros proponíamos que, por ejemplo, en nuestra región, del total de la cuota del jurel, al menos un 30% se destinara a consumo humano. El jurel es rico en omega 3. Hoy día se lo están dando a los niños como raciones alimenticias en los colegios, en la JUNAEP, de una fuente de proteína muy importante. Hoy día el 93% se destina a harina. Y en mi región llegamos a un acuerdo con la pesca artesanal y con los industriales para promover que además las propias plantas de proceso, para darle empleo a las pymes,
puedan promover este 30% para consumo humano, generar 400 empleos. O sea, yo espero que no solamente hablemos de fraccionamiento, sino que hablemos de qué porcentaje vamos a destinar al consumo humano. ¿Qué le parece que la empresa Pacific Blue haya revertido su decisión de cerrar su planta en la región? Mire, yo por experiencia propia no le creo mucho a las empresas cuando amenazan en mitad de un debate legislativo que van a cerrar una empresa. Ayer milagrosamente revirtieron la decisión, dijeron que no van a cerrar, qué bueno que no cierren. Obviamente había preocupación en el mundo sindical, en los trabajadores de la octava región, de la región del Biobío, donde sabemos la industria es muy fuerte. Pero a mí no me gustan esas amenazas, es decir, mire, si no se aprueba lo que yo quiero, yo cierro la planta. Nosotros tenemos que buscar el bien común. Y acá teníamos que mejorar el fraccionamiento a favor de la pesca artesanal, que es una segunda discusión, porque el mundo de la pesca artesanal, Carolina, es muy amplio. Sí, existen los lancheros, que son semi-industriales, tienen unas tremendas lanchas de hasta 18 metros, y existen los boteros, que son los de mi región, los botes amarillos, que tienen 12 metros de eslora, y que hay que proteger más. Sí, pues, es distinto. Vamos a otro de los debates legislativos, la reforma del sistema político, que es donde se está viendo la obligatoriedad del voto y el voto de los extranjeros en nuestro país. Se postergó nuevamente la votación y sabemos cuál es la posición del gobierno, ¿cierto? Que no a todos los extranjeros se les puede dar derecho a elegir al mandatario en las elecciones. Ahí se está conversando, se posterga porque hay una negociación en curso, ¿y para dónde podría ir? Hay conversaciones en curso. A mí me tocó conversar con el ministro Elizalde hace 2 semanas atrás en La Moneda. ¿Qué es lo que estamos buscando? A ver, efectivamente, reformar el sistema político. ¿Con qué objetivo? Mejorar la representatividad. Si queremos mejorar la representatividad, tenemos que tener voto obligatorio de manera permanente, porque con el voto voluntario votaba menos del 50%, con el voto obligatorio queremos que vote más del 90%, ¿no es cierto? De manera de tener legitimidad democrática a las autoridades elegidas. Por eso, lo que hemos planteado como demócratas, y lo ha planteado también Jimena Rincón, y se lo planteamos al ministro Elizalde, es que ambas discusiones avancen en forma conjunta. Y efectivamente, algunos han planteado que se haga una distinción respecto del voto obligatorio de quienes tienen derecho a voto por los años que un extranjero tenga de residencia en Chile, ¿no? Y eso es un debate que en algún momento hay que tener, pero lo importante es que esta elección, al igual que la elección territorial del año pasado, que los últimos 2 procesos constituyentes sean con voto obligatorio. Y yo quiero agregar una tercera patita. A propósito, Carolina, del escándalo de las licencias médicas, la modernización y la profesionalización del Estado. Yo lo dije esto hace mucho tiempo. Es muy incomprensible para la ciudadanía que avancemos en la discusión de una reforma al sistema político y no avancemos al mismo tiempo en una discusión respecto de la necesaria modernización y profesionalización del Estado. Yo espero que en algún momento podamos incluir esto dentro de los acuerdos. ¿Y una modificación al empleo público? Por supuesto, la profesionalización del Estado. Un Estado sin pitutos, decía una iniciativa ciudadana en el último proceso constituyente. O sea, lo que hemos procurado hacer, por ejemplo, a propósito de la reforma de la ley de adopción en el servicio Mejor Niñez o el servicio de reinserción. La profesionalización de estos servicios que trabajan con los niños, y eso a todo nivel. Lo que está pasando en el Servicio de Impuestos Internos. Yo leía críticas de un exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Hay muchas quejas de los contribuyentes, además de cómo han aumentado el valor de las contribuciones. Entonces, yo creo que la modernización del Estado tiene que estar en el centro de este debate a propósito del escándalo de las licencias médicas en el sector público. Ya, pero volvamos al acuerdo sobre la obligatoriedad del voto. ¿La negociación hacia dónde apunta? ¿A multas que sean efectivas? Porque sin multa no hay obligatoriedad. Así es, hay un aforismo jurídico que dice obligación sin sanción no es obligación. Tiene que haber una multa, aunque sean 30.000 pesos. O sea, a mí no me importa el monto de la multa, es el hecho. Nosotros creemos en una sociedad de derechos y deberes y eso significa voto obligatorio. Y el voto obligatorio garantiza más participación, lo hemos visto en los últimos procesos electorales. No podemos volver a elegir autoridades con el 47% de los votos si de representatividad se trata. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa?
¿Alcanzaría para esta elección? Yo espero que tenemos que alcanzar para esta elección. O sea, acá es importante poner los votos donde se ponen las palabras. Necesitamos que esta elección sea con voto obligatorio si queremos legitimar la democracia. ¿Y el gobierno está disponible para eso en sus Sí, conversaciones pero con Elizalde? efectivamente hay dos almas dentro del gobierno, porque efectivamente algunos votaron en contra incluso la idea de legislar. Y eso es muy preocupante. Pero yo espero que podamos lograr un acuerdo. ¿Y sobre el voto de los extranjeros en Chile? Yo creo que en algún momento tenemos que hacer una discusión, ¿no? Pero se está dando esa discusión. El gobierno tiene una postura clara. ¿Cuántos que es que no años voten. de residencia? Yo soy partidario de que voten. Ya. Lo que yo estoy abierto es a discutir cuántos años de residencia se exigen para votar en las elecciones territoriales, elección de alcaldes, de gobernadores, y cuántos años se exigen para votar en las elecciones nacionales, Que las actualmente elecciones son 5. presidenciales y las elecciones parlamentarias. Y sobre esa base poder construir un acuerdo. ¿Y usted con cuánto lo dejaría? No quiero dar cifras porque es parte del debate, pero yo entiendo que se puede hacer una distinción al respecto. O sea, más de los 5 actuales. Perfectamente posible pedir que para votar en las elecciones nacionales los extranjeros tengan más de 5 años de residencia. ¿Cuánto? ¿10? ¿Por dónde va la negociación? Mira, puede ser 7, puede ser 8, pero obviamente se puede hacer una distinción. Y el argumento de que no se pueden cambiar las reglas del juego cuando ya el partido empezó a jugarse. Es lo por que el hemos proceso electoral dicho, que ya estamos viviendo con primaria. Es lo que hemos dicho. Pero como los últimos procesos electorales fueron con voto obligatorio, le hemos dicho al ministro Elizalde, en esto no podemos innovar. Si realmente el objetivo de la reforma al sistema político es mejorar la representatividad y la legitimidad de las instituciones democráticas. Y la exigencia de umbral que quedó fuera, porque el gobierno no lo incluyó en las indicaciones, ¿usted cree que se puede reponer? ¿Usted sería partidario de reponerla? No las incluyó en las indicaciones por diferencias dentro del propio gobierno. Ahora, es complicado lo del umbral, porque expliquémosle a la gente, Carolina, en términos simples qué significa. Yo siempre voy a poner el mismo ejemplo. Ya, Vlado Mirosevic, para no poner un ejemplo de mi partido, puede sacar la primera mayoría el Partido Liberal en Arica como candidato a senador. No le estoy haciendo campaña a Vlado Mirosevic. Insulsa, ¿qué diría? Claro. Sino que, a ver, ¿qué pasa por la gente que vota a un candidato a senador en Arica? Y ese candidato a senador finalmente no es electo, porque el Partido Liberal no obtuvo un 5% de los votos. Entonces, eso es muy complicado, porque genera una desconfianza en las instituciones si las personas votan por un candidato y ese candidato finalmente no es electo. Claro, yo creo que en mano a la urna. Yo creo que hay fórmulas intermedias. Por ejemplo, que ese partido, en un plazo determinado, se fusione con otros partidos que fueron parte de la misma lista. Porque si lo que preocupa es la fragmentación, entonces generemos incentivos a que haya partidos más fuertes, pero no dejándolos fuera del Congreso. ¿Y entonces qué sería una solución intermedia? Una solución intermedia sería eso, darle la posibilidad a los partidos que no lograron el 5% que se puedan fusionar. Y una de las alternativas que hemos planteado, poner fin también a los pactos electorales que muchas veces distorsionan la voluntad popular. Hemos planteado también, si queremos mejorar la calidad de la política, listas nacionales. Es decir, que los partidos ordenen sus candidatos y podamos tener personas en el Congreso que sean destacados académicos, profesores, los mejores nombres que encabecen las listas de los partidos políticos para mejorar también no solamente la representación, sino también la calidad de la política. ¿Qué es lo que me preocupa del umbral del 5%? Esto es un comentario súper personal. De partido chico. Los partidos van a estar desesperados por buscar rostros, personas populares, ¿no?, que salgan en la tele, para asegurarse el 5%. Y no necesariamente van a ser los mejores representantes. Entonces, yo creo que es una discusión que está abierta. Primarias, feriado legal, nuevamente un tema de controversia. El comercio pide que no haya feriado obligatorio ese día. ¿Usted lo apoyaría? Sí, yo creo que, igual que la ley seca, ya es una cuestión absolutamente anacrónica. ¿Y se alcanza a modificar de aquí al 29 de junio? Es perfectamente posible. Pero, bueno, en la última elección territorial hicimos una distinción, ¿no? El domingo fue feriado irrenunciable del comercio, y el sábado no. Claro. O sea, ahí se logró un acuerdo con las pymes y el comercio.
Ya habría que ver cómo se resuelve ahora, porque es un puro día de votación el 19 de noviembre. Pero yo creo que efectivamente el feriado irrenunciable no tiene ningún sentido. Lo importante es darle facilidad a los trabajadores para que puedan ejercer su derecho. No podemos dejar de hablar de la ley de adopción, la reforma integral al sistema de adopción en Chile, que es una cuestión muy, muy esperada, muy sensible para tantas familias, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó en el Senado estos últimos días y qué podemos esperar? Aprobamos por fin la reforma de la ley de adopción, tenemos una ley de adopción vigente desde el año 99. Vamos a tener un procedimiento mucho más rápido, expedito, que va a procurar que todos los niños puedan encontrar una familia, ya sea la familia biológica extendida, que puede ser la abuela, un tío, o otra familia. Las familias de acogida van a poder adoptar. Existía una anomalía, que veíamos casos dramáticos de familias de acogida que se encariñaban con un niño, el niño se encariñaba con la familia y finalmente decían, no, usted tiene una inhabilidad legal. Se discriminaba a las familias de acuerdo a la orientación sexual de la familia adoptante, eso también se termina. Lo único importante es la idoneidad de la familia adoptante en función del principio del interés superior del niño. Los hermanos van a tener que ser adoptados de manera conjunta. En conjunto. Eso no estaba. No se separan los niños. Se separaban los niños, algunos los mandaban al extranjero. Las adopciones al extranjero van a ser en subsidio de las adopciones nacionales. Yo creo que un muy buen acuerdo. Algunas de las normas se discutieron, por ejemplo, se presentó una indicación para que se priorizara a los matrimonios heterosexuales. Nosotros rechazamos esa indicación porque rompía con un principio estructural del proyecto que trabajamos en la Comisión de Infancia. Acá lo único importante no es la orientación sexual de los padres, el género, sino que la idoneidad de la familia adoptante en función del principio del interés superior del niño. Por 3 votos logramos salvar ese artículo y yo creo que se va un buen proyecto a la Cámara que esperamos lo apruebe cuanto antes porque necesitamos una nueva ley de adopción. Senador Matías Walker, muchas gracias por venir a conversar con nosotros.